Ya, ok chicos, ya. Lo vamos a hacer primero la parte teórica. Les voy a ayudar, no se preocupen. De esa parte del armado les voy a ayudar, ¿sí? Lo que yo quiero es que ustedes intenten, que vean cómo hacerlo. La parte de la simulación, he visto que no tienen mucho problema. Y los que me han mandado, entonces les voy a registrar, no se preocupen igual. Ya tengo dato de sus nombres y lo voy a registrar de forma directa. Entonces, lo que yo necesito ahorita es que, más que todo, que ustedes, si es que tienen el material, ¿no es cierto?, que lo utilicen. Esa es la idea, ¿sí? Y también, digamos, para referencia, les voy a ayudar también. Ahora, la siguiente semana, como va a ser el examen, entonces, les propongo y para que también ustedes lo vean de la siguiente manera y nos pongamos de acuerdo. Quieren pasar clases, pero directamente no sería como contenido teórico, directamente sería la parte de circuitos, para que yo les ayude cómo armar este circuito que ustedes me han mostrado ahorita, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer, netamente práctico, no vamos a avanzar teoría, solamente vamos a armar ese circuito y otro circuito también de ejemplo, más que todo para ver. Pero quisiera que sí o sí tengan el material, chicos, ¿sí? ¿Se puede, chicos? ¿Será que pueden conseguir el material que se les está pidiendo? Ustedes díganme para que así lo hagamos, ¿ya? Ok, compromiso, ¿verdad? Que se comprometen a conseguir el material. Es que si no lo tienen, chicos, yo les puedo explicar mil cosas, pero si no lo tienen y no lo hacen ustedes, igual no van a poder entender de forma real cómo se puede hacer. La parte de simulación se puede hacer y ustedes, ya he visto, ya están capísimos. No van a tener mayor problema en la parte de simulación, interpretación de lo que es la parte de circuitos. Pero en el momento de armar un circuito de forma física, ahí es donde realmente van a detectar sus errores o sus fallas. Entonces, eso lo podemos hacer la siguiente semana. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? Les voy a dar la lista de los componentes. Lo van a conseguir hasta la siguiente semana, ya sea prestándose o ya sea, inclusive si es que viven cerca, tal vez pueden trabajar entre dos personas, yo no tengo problema, ¿sí? Lo que a mí me interesaría bastante es que ustedes lo puedan realizar por ustedes mismos. Esa es la idea principal, ¿ya? Em, Podríamos hacer esos dos circuitos que les he mandado. Inclusive les podría dar algunas pautas para que ustedes puedan armar el circuito del foco, que básicamente es el mismo, solamente que la diferencia es que se utiliza algún componente adicional. Y les voy a dar las dos listas, pero básicamente vamos a dar prioridad al del LED para que no tengan mayor dificultad y que no tengan problemas en el armado. ¿Ok, chicos? Eso lo vamos a hacer. ¿Está bien? Vamos a conseguir los materiales, ¿no ve, chicos? ¿Están de acuerdo? Sí, Inge. Ya, ok. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya no haríamos el examen práctico. El examen práctico ya se va a definir cuando armemos el circuito, ¿sí? Ahí va a estar su examen práctico. El examen teórico sí o sí lo van a hacer. El examen teórico va a ser los ejercicios que les voy a dejar o, digamos, las preguntas, ¿sí? Algunos van a ser como preguntas tipo ejercicio y esos los van a tener que resolver en el cuestionario y les voy a dar igual, o sea, van a tener desde la mañana hasta la noche para resolverlo. Y el tiempo de resolución del cuestionario va a ser hora y media, ¿sí? Entonces, no se van a perjudicar en el horario de clases ni nada, van a poder hacerlo. Y vamos a comenzar la clase a las 2 de la tarde y ahí ya tendrían que tener ya listos sus componentes. Yo directamente les voy a compartir la cámara, ya no les voy a compartir la parte de la computadora y ahí yo les voy a indicar con los componentes que estamos trabajando para que ustedes también me vayan haciendo el seguimiento correspondiente, ¿ya? De esa manera lo vamos a hacer. Ok. Ahora sí, vamos a comenzar, por ejemplo, no sé si vemos mi pantalla.
Ya, ahí estamos. Veremos la pantalla. Lo que vamos a hacer ahora es realizar algún par de ejercicios, ¿sí? Para eso voy a necesitar que me presten bastante atención. Ya, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la polarización de transistores. Cuando hablamos de polarización, por ejemplo, a diferencia de los diodos, ustedes se recordarán que solamente teníamos lo que se llamaba polarización directa y polarización inversa. En el caso de los transistores, lo que tenemos son configuraciones de polarización. ¿Ya? Configuración. Nos vemos ya. Está resaliendo. Configuración de polarización. Ahora, en este tipo de configuración de polarización, mayormente tenemos diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, por polarización fija. Tenemos, por ejemplo, por polarización directa utilizando lo que es base emisor. Y enseguida vamos a hacer algunos ejercicios. Para esto voy a necesitar que tengan en la mano lo que es la calculadora, ¿ya? Ahora nosotros, ¿cómo nos damos cuenta que se trata de una polarización de tipo fija? Va a tener la siguiente configuración. O sea, si ustedes ven este gráfico, entonces mayormente es porque les están mostrando lo que se llama polarización fija. Ya, ahí tenemos, por ejemplo, la resistencia del colector, tenemos la resistencia de la base, tenemos lo que es, aquí vamos a borrar esta partecita. Ya. Tenemos lo que es el transistor como tal. Ese transistor, si ustedes se fijan, la única característica que tiene en forma general es que es de tipo NPN, ¿sí? Y ya va a depender del valor de beta que nos den para saber cuál es el código que vamos a utilizar de este transistor, ¿no? Mayormente son transistores de tipo BJ. Entonces va a depender de la ganancia para que nosotros determinemos, por ejemplo, si va a ser un transistor de baja potencia, media o de alta potencia, ¿sí? Mientras más alto sea el beta, ¿sí? Es de menor potencia, es decir, si mi transistor, tú que, Yesid, más que todo, que has comprado tu transistor, lo vas a colocar a tu multímetro, si es que tienes tu multímetro, y seguramente te va a dar un valor de beta alto. ¿A qué se refiere un valor de beta alto? Arriba del valor de 100. ¿Sí? Más de 100 te va a mostrar. Ahora, si nosotros nos compramos esos transistores que son de potencia media, entonces seguramente me va a mostrar 50, 60 o algo similar, un valor menor a 100. Pero si yo compro un transistor de alta potencia, entonces el beta va a ser mucho menor que los otros. Eso es lo que tengo que acordarme, ¿ya? Listo. Entonces, esta es la configuración que yo tengo o denomino configuración fija. Configuración fija. Ahora, ¿cuál es la característica principal? Si ustedes se fijan, acá tenemos lo que es RB y tenemos lo que es RC. En el caso de la parte de emisor, no existe resistencia. La resistencia es 0, ¿sí? Es decir, que no tiene una resistencia acá entre lo que es la conexión del emisor y de tierra, ¿sí? Eso es más que todo lo que nos tenemos que fijar. Ahora, vamos a hacer algunos ejercicios para que nosotros nos fijemos en lo siguiente. Antes, por ejemplo, cuando nosotros tenemos señales de entrada, podemos tener esa configuración. Si ustedes se fijan acá, netamente tenemos una señal de entrada o de alimentación de tipo VCC, es decir, que es de tipo DC, ¿sí? Es de tipo DC. Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos la misma configuración,
Ya tenemos la misma configuración. Ahí vamos a poner EDC. Ustedes lo van a dibujar más bonito ya. Acá nosotros, por ejemplo, si tenemos unos capacitores, ¿sí? Acá le vamos a llamar capacitor 2 y esta es una señal de salida. Salida BA le vamos a poner. BA, que sería señal de salida alterna. ¿Ya? Salida alterna. Ahora, por ejemplo, si nosotros en nuestra señal, en el caso de la base, ojo, en el caso de la base, nosotros tenemos una señal de tipo alterna. ¿Qué va a suceder? Acá nosotros estamos manejando dos fuentes, una de tipo BCC y una señal de tipo alterna. Entonces, cuando nosotros utilizamos mayormente la configuración de lo que es de tipo DC, en este caso, damos prioridad a la señal de alimentación continua, ¿qué va a suceder? Para nosotros, ¿sí? Para nosotros, el caso de lo que son los capacitores se vuelve circuito abierto. Es decir, que la señal que nosotros tenemos en esta parte donde se encuentra el capacitor va a actuar como circuito abierto. Y si actúa como circuito abierto, ¿qué significa? Que no se está conectando a la señal de salida alterna ni a la señal de entrada alterna. Por lo tanto, va a quedar como el circuito anterior, así como este. Así va a quedar nuestro circuito final, por si acaso. Entonces, esa configuración, la que nosotros manejamos de tipo DC, es la que mayormente se utiliza para lo que se llama polarización fija, ¿sí? Polarización directa, fija. Entonces, para esto nosotros utilizamos algunas ecuaciones que son basadas en lo que es la ley de Kirchhoff, como ya les he hablado a un principio, ¿no es cierto? En las diapositivas que les he mostrado, la señalización es utilizando lo que es la ley de Kirchhoff. ¿Cómo utilizamos la ley de Kirchhoff? Entonces, utilizando lo que es la fuente de alimentación, que tiene la siguiente configuración. Es como si nosotros tuviéramos este circuito, ¿sí? Este circuito que está acá. Este es el RC, este es el RB, y acá nosotros hacemos la conexión del BCC y acá también utilizamos lo que es el BCC. Si ustedes se fijan acá, lo que nosotros estamos haciendo es dividir lo que es la parte del BCC y repartirlo con lo que es la resistencia de base para formar una malla. Y esta malla va a ser la corriente de base que va a entrar y como más antes habíamos indicado, ¿no es cierto? Lo que es la corriente del colector va a ir en ese sentido y lo que es la corriente del emisor también va a ir en ese sentido. Y lo que les había indicado, ¿no es cierto? Teníamos las ecuaciones que decían que la corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de la base. Algo que también les indicaba es que la corriente del emisor aproximadamente es la misma que la corriente del colector. ¿Por qué? Si ustedes se fijan en este caso en específico, en polarización fija, ¿cuánto va a ser la corriente del emisor? Si ustedes se fijan, no tenemos ninguna resistencia. Entonces, va a ser exactamente la misma que la corriente del colector. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y la corriente de base, como es tan pequeñita, entonces es aproximadamente cero, ¿ya? Entonces, algunas ecuaciones que tenemos que considerar, ¿cuáles son? Que la corriente de la base, a ver, lo voy a borrar esto porque está medio borrado. La corriente de la base en polarización fija
es igual a VCC menos voltaje base emisor dividido entre lo que es la resistencia de base. ¿Y yo cómo sé esto? Por la configuración que tengo acá. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la corriente de base multiplicado por la resistencia de base, entonces se vuelve el voltaje de la base, que sería exactamente lo mismo que la diferencia entre el VCC, que en este caso es la fuente de alimentación, menos el voltaje base emisor. Acá habíamos dicho que este voltaje siempre va a ser de 0,7 voltios. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta siempre. El voltaje base emisor va a ser 0,7 voltios. Ese es un valor de referencia que se utiliza bastante en el momento de resolver los ejercicios. ¿Está bien? Ahora, si nosotros tenemos un valor de ganancia, acá, todos los transistores siempre tienen un valor de ganancia. Entonces, también por las ecuaciones que habíamos visto anteriormente, podemos decir que la corriente del colector es igual al valor de la ganancia por la corriente de la base. Si se dan cuenta, estamos repitiendo todo lo que habíamos indicado anteriormente. Luego, esa sería mi segunda ecuación, por así decirlo. Tenemos otras ecuaciones. ¿Cuáles son esas ecuaciones? La otra ecuación sería la corriente de base, en caso de necesitarla, ¿sí? Esa es la que hemos resuelto. Luego habíamos indicado también que el valor del voltaje entre colector y emisor va a ser igual a la diferencia entre el valor del voltaje del colector menos el valor del voltaje en el emisor. Eso también lo podemos denominar como si fuera una ecuación. Algo que también es bien importante, en el caso de nuestro circuito, si ustedes se fijan acá, entre lo que es el emisor y la tierra, es decir, entre base emisor, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entre lo que es base emisor, perdón, entre lo que es base emisor, es lo mismo que decir el voltaje de la base. ¿Por qué solamente de la base? Porque en este caso en específico, el voltaje del colector es cero. Es cero. No sé si se logra ver. Estamos anotando como si fuera cero. Por esa razón que concluimos que el valor del voltaje base emisor es el mismo que el valor del voltaje de la base. ¿Ya? Ahora, para que se entienda un poquito mejor, vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio. Van a agarrar sus calculadoras, ¿ya, chicos? Para que hagamos juntamente con ustedes y de esa manera podamos entender mejor. Tal vez alguna pregunta, duda, algo que quisieran comentar antes de realizar el ejercicio. ¿Se está entendiendo o estoy hablando en japonés? Si alguna parte no se entiende, me dicen, ¿ya? Por mientras voy transcribiendo el enunciado. Inge, ¿qué significa BCC? Ah, muy bien, gracias. El BCC, ¿sí? El BCC que nosotros tenemos acá, en realidad es el valor de la fuente de alimentación, ¿sí? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, en el circuito que les he dado anteriormente, decía BS, ¿ya? Ese BS es lo mismo que decir BCC. El BCC es la fuente de alimentación continua que nosotros tenemos. En pocas palabras, si tú tienes tu batería de 9 voltios, tu BCC va a ser 9 voltios. Si tú tienes tu fuente de 12 voltios, entonces tu BCC va a ser 12 voltios. Eso es el BCC. ¿Está bien? ¿Se entiende ahora sí? Sí, Inge, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más tal vez, chicos? Determine la siguiente. Este es el enunciado, por si acaso. Y mejor si lo van transcribiendo juntamente conmigo. Determine lo siguiente
lo siguiente para la configuración, de polarización fija. De polarización fija. Y acá me va a dar los diferentes incisos. Me dice, por ejemplo, calcular IPQ, coma, ICQ. Y habíamos indicado que cuando nos dicen el valor de Q, nos están indicando el punto de trabajo. Es decir, que nosotros nos encontramos en exactamente un lugar. Necesitamos datos exactos. Eso nos están indicando con el Q, ¿ya? Que es el punto de trabajo. Inciso B, voltaje colector emisor entre Q, el punto Q. Inciso C, nos pide el valor del voltaje de la base, valor del voltaje del colector. Inciso D, nos pide el valor del voltaje base colector. ¿Sí? Eso nos indica. A ver, del gráfico nos da el siguiente gráfico. Acá nos da un gráfico, ¿ya? A ver, lo vamos a dibujar el gráfico. Nos dice, por ejemplo, aquí está lo que tú me decías, el valor de BCC es de 20, perdón, de 12 voltios. 12 voltios, ¿sí? Aquí me da la configuración, que en este caso sería el valor de la resistencia de base, que me dice que es 240K ohmios. En este caso nos da el valor de la resistencia en RC, que es 2.2K ohmios. ¿Sí? Nos da también el transistor como tal. Acá nos da un capacitor por si acaso. Le dice capacitor 2, que es de 10 microfaradios. ¿Sí? Y nos dice que acá nosotros tenemos una salida de tipo CA. ¿Sí? Salida. Y acá lo vamos a conectar esta parte que nos falta todavía, ¿ya? Acá nos muestra un capacitor. Y nos dice que tenemos una entrada alterna. ¿Ya? Una entrada de corriente alterna. Y nos da el valor del capacitor, que en este caso dice que es 10 microfarados. Mayormente cuando nos dan señales de entrada de tipo, por ejemplo, alterna y nos dan un capacitor de por medio, entonces, y nos piden encontrar la parte de polarización, mayormente lo vamos a realizar la polarización cuando se encuentra en voltaje continuo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Acá también nos dice, esto también es bien importante, siempre se tienen que fijar cuánto es el valor de ganancia. En el caso de este circuito, nos está diciendo que el valor de ganancia o el valor beta es de 50. Y ese valor, por si acaso, es adimensional. ¿Qué significa? Que no tiene unidades. El resto, si ustedes se fijan, a toditos les he puesto unidades, pero el valor de beta no tiene unidades. ¿Está bien? A ver, vamos a marcar para así que no se olviden. Esta es la base, este es el colector y este es el emisor. Si yo les pregunto cuáles son los elementos de un transistor, ustedes me tienen que decir eso, ¿no es cierto? La base, el colector y el emisor, ¿ok? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ese es mi circuito. Ahora, con ese mismo circuito me está pidiendo que yo tengo que encontrar el inciso A, que sería la corriente de base, ¿sí? En el punto de trabajo, y la corriente del colector. O sea, tengo que encontrar esos dos elementos, ¿ya? Entonces, para encontrar esos dos elementos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero,
voy a utilizar alguna de las ecuaciones que yo ya tengo. A ver, vamos a revisar mis ecuaciones. Más antes me he anotado algunas ecuaciones, ¿no? Esas ecuaciones me tengo que fijar. Ah, fíjense. Acá yo tengo, por ejemplo, lo que es la corriente de base. Entonces yo voy a hacer uso de esta ecuación, ¿sí? Voy a hacer uso de esta ecuación. Entonces vamos a utilizar esa ecuación. ¿Qué dice? Tienen que anotarse. Dice, la corriente de base es igual a voltaje en VCC menos el valor del voltaje entre base emisor dividido entre la resistencia de base. ¿Ya? Se van a acordar. A ver, vamos a calcular. Inciso A. Inciso A. Corriente en lo que es la base, ¿sí? En el punto de trabajo. A ver, escribiremos nuevamente para no confundirnos. VCC menos voltaje base emisor dividido entre la resistencia de base. ¿Está bien? Ahora sí, reemplazamos los datos. ¿Cuánto vale VCC? ¿Cuánto vale VCC? Vamos, chicos, resolveremos juntos. 12 voltios. 12 voltios. Eso, muy bien. Entonces, colocamos ahí 12 voltios. Menos el valor de voltaje base emisor. ¿Cuánto vale el voltaje base emisor? ¿Cuánto vale? Vamos, chicos, ¿cuánto vale? Voltaje base emisor. 0,7 voltios. 0,7 voltios. Muy bien. 0,7. Eso, muy bien. 0,7. Anotamos 0,7 voltios. Dividido entre la resistencia de base. ¿Cuánto vale mi resistencia de base? 240 K o 2400 ohmios, creo. Ya, muy bien. Lo anotaremos en ohmios, ¿sí? 240K ohmios, dicen, ¿no es cierto? Pero vamos a poner 240.000 ohmios. ¿Por qué? Porque lo estoy convirtiendo el K en ohmios para no tener confusiones. Ya, vamos. Entonces, ayúdenme a calcular, chicos. Agarren su calculadora y me dicen cuánto les sale. ¿Cuánto sale? Vamos, vamos. $4,71 por 10 a la menos 5. Ya, 4,7 por 10 a la menos 5, ¿no ve? Sí. Ya, ok. En este caso estamos utilizando lo que es la corriente. Entonces, la unidad va a ser en amperios. ¿Ya? En amperios va a ser. Entonces, acá abajito lo vamos a anotar. 4,7 por 10 a la menos 5 amperios. Ese es el resultado. ¿Sí? O si quieren convertirlo en micro o miliamperios, también pueden hacerlo. Pero en este caso lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Porque más adelante vamos a hacer otros cálculos y ahí lo vamos a modificar. Pero ustedes ya lo pueden convertir en miliamperios, ¿no ven? O en microamperios, depende de ustedes. Ahora vamos a calcular la corriente del conector. Eso es lo que nos pedían después, ¿no? Entonces nos vamos a fijar la fórmula. Acá arriba estaba la fórmula. A ver, veremos. ¿A cuánto es igual la corriente del colector? Ahí también tenemos, ¿no ven? ¿A qué es igual la corriente del colector? Ahí está. En este caso es el valor beta por la corriente de base. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor beta de mi circuito? ¿Cuánto vale beta? 50. Eso es, muy bien. Entonces, vamos a anotar eso. Anotamos con una flechita. Decimos el valor de la corriente en Q es igual al valor beta, que en este caso sería 50. Y esos 50, ¿por cuánto voy a multiplicar?
¿Cuánto multiplicó? La corriente de base. ¿Cuánto vale la corriente de base? 4,7 por 10 a la menos 5. Exacto. Muy bien. Por 10 a la menos 5 amperios. Eso es. ¿Cuánto es eso? Vamos, chicos. Cálculo rapidito. ¿Cuánto me sale? Vamos. Dos coma 35 por 10 a la menos 3. Allá. 2,35 Por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 amperios, ¿no ve? Ahora esto, como es a la menos 3, directamente yo puedo decir 2,35 por, perdón, en vez de decir por, ahí directamente, esos 10 a la menos 3 le puedo poner como miliamperios, directamente. Eso ya sería para mí el resultado para obtener lo que es el ICQ. Creo que ese no es el inciso B, ¿no? No es el inciso B. Solamente quiere el inciso A, A1, digamos. Ya creo que nos pedía dos cosas en el primer inciso. Ya, a ver, ahorita lo vamos a verificar. Uy. Ay, ¿qué hice? Mm, Ay, perdón, chicos. Algo he tocado que no sé qué hice. Ay, 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 ay. Ya. Mm, Ay, no sé. Algo hice, algo hice. Creo que... Ay, sí, ya está. Ya, ok. Listo. Acá, por ejemplo, lo que tenemos es... Ya, listo. Ahora sí. Creo que ya. Ahí está, ¿no? Entonces, lo que tenemos que encontrar es el inciso B. Ya, y hemos encontrado el inciso A. Ah, sí, ¿no es cierto? Nos pedía dos cosas. Nos pedía lo que es la corriente de base y la corriente de colector. El inciso B nos pide el valor del voltaje entre colector y emisor. Entonces, vamos a anotar valor del voltaje, inciso B, voltaje, voltaje colector emisor. ¿Ya? Voltaje colector emisor. Eso es lo que nos pide. Entonces, para encontrar el valor de voltaje entre colector y emisor, ¿qué debemos hacer? Básicamente vamos a ir encontrando lo que es las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones que corresponden. Para eso veremos si tenemos algo anotado y si no, entonces tenemos que ir describiendo qué es lo que sucede. Entonces acá, si ustedes se fijan, acá ya tenemos nosotros lo que es la ecuación entre lo que es el colector y el emisor, ¿sí? La ecuación del colector y el emisor. Entonces, ¿a qué va a ser igual en este caso? Entonces, tenemos que fijarnos de acuerdo a nuestra configuración. Entonces, nos fijaremos en nuestro circuito. Entonces, a ver, vamos a poner, por ejemplo, otro color de lápiz. Ya, este verde. ¿Ok? Entonces, para indicar lo que está entre el colector, ese es el valor del voltaje entre colector y el emisor. Y para encontrar el valor del voltaje entre colector y emisor, tenemos que utilizar lo que es la ley de Kirchhoff. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo a través de este voltaje? ¿A qué va a ser igual el voltaje entre colector y emisor? Básicamente va a ser el valor de VCC, que es el voltaje que está bajando, ¿sí? A través del circuito. Y a eso le tenemos que restar el valor de la resistencia del colector
multiplicado por la corriente del colector. ¿Por qué? Porque no se olviden que va a disminuir el valor de ese voltaje, ¿sí? De los 12 voltios al aplicarlo en lo que es la resistencia, ¿sí? Entonces vamos a determinar cuánto vale ese voltaje. Ahora sí, vamos a cambiar azulito. Muy bien. Entonces acá le vamos a colocar voltaje colector emisor en Q va a ser igual a el voltaje en VCC, que es el de la fuente de alimentación, menos la corriente del colector por la resistencia en el colector. De esa manera nosotros vamos a determinar el valor exacto de nuestro voltaje entre colector y emisor del circuito. ¿Ya? Voltaje colector emisor va a ser igual al VCC. ¿Cuánto era mi VCC? Era, ¿se acuerdan? 12 voltios. 12 voltios, muy bien, 12 voltios. Menos la corriente del colector. ¿Cuánto era mi corriente del colector? Acá encontraron, ¿cierto? La corriente del colector justamente era 2.35 por 10 a la menos 3, era, ¿no ven? 2,35 por 10 a la menos 3 amperios, multiplicado por el valor de la resistencia. Resistencia del colector. ¿Cuánto vale mi resistencia en el colector? Vale 2.2 k ohmios. Entonces, eso lo voy a anotar acá. Voy a anotar 2,2 k ohmios. Listo. Entonces, hago ese cálculo. Vamos, chicos. ¿Cuánto me sale? 12 menos, y ahí la multiplican 2,35 por 10 a la menos 3 por 2.2 por 10 a la 3. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esos k ohmios se van a simplificar directamente con esos 10 menos 3, ¿no es cierto? O sea, esos dos se van a simplificar. Y al final, ¿qué me va a quedar? Simplemente la multiplicación entre 2.35 por 2.2. Y eso lo tengo que restar de los 12 voltios que tengo inicialmente. A ver, ¿cuánto me sale? ¿Alguien ya tiene? ¿Cuánto sale, chicos? Tendría que salir un valor menor a 12 voltios, ¿no? ¿Cuánto me sale? 6,83. Gracias. Listo. Luego tengo el valor del voltaje de base. Eso es para el inciso C. Voltaje de base va a ser igual a el valor del voltaje. A ver, valor del voltaje de base. ¿Cómo calculamos el valor del voltaje de base? Lo calculamos de la siguiente manera. Voltaje base emisor, que es lo más próximo que tenemos, es igual al valor del voltaje de base menos el valor del voltaje del emisor, pero hemos dicho que en polarización fija el valor del voltaje del emisor va a ser 0. Por lo tanto, el valor del voltaje base emisor va a ser el mismo que el voltaje de base. ¿Y cuánto era el valor del voltaje base emisor, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto hemos dicho, gatito? Si puedes, esa varita te 0.7. Exacto, muy bien. 0.7 voltios. Listo. Ya solo nos falta un hito. Valor del voltaje en el colector. ¿Cuánto será el valor del voltaje en el colector? Igual. El valor del voltaje en el colector vamos a tomar como referencia al colector y el emisor. El valor del voltaje del colector menos el valor del voltaje en el emisor. Eso sería el voltaje en el emisor, sabemos que es 0, por lo tanto el voltaje en el colector va a ser el mismo valor que el colector emisor, es decir, 6,83 voltios, ¿no ven? ¿Y eso viene de dónde? Porque sabemos que en este caso, como en el caso del emisor,